Es creencia común que el pescado es beneficioso para la salud. Las investigaciones han demostrado que el pescado azul, rico en grasas, contiene una gran cantidad de omega 3. Pero ¿cuál es su función? ¿Son necesarios para todo el mundo? Estos niños forman parte del mayor ensayo científico realizado en el mundo sobre los efectos del consumo de pescado azul sobre la inteligencia. Si la hipótesis es correcta, estos niños podrían acabar siendo más listos, teniendo mejores niveles de lectura y de dibujo, y logrando una mayor capacidad de concentración. ¿Podría una grasa proveniente del pescado contribuir a aumentar el cociente intelectual de estos niños? La importancia de los omega 3 se empezó a descubrir a comienzos del siglo XX. Fue aquí, en el Magdalen College de la Universidad de Oxford, donde un hombre empezó a interesarse por este curioso asunto. Mientras acababa sus estudios de licenciatura en la Universidad de Oxford, el profesor John Stein se hizo amigo de un científico algo excéntrico llamado Hugh Sinclair. En los años 40 del siglo XX se pensaba que cualquier tipo de grasa era perjudicial para la salud. Sin embargo, Sinclair se dio cuenta de que había algo curioso en la dieta de los Inuit, un pueblo que habita una de las regiones de clima más adverso de la Tierra. La dieta de los Inuit era muy rica en pescado. Al consumir una cantidad excepcionalmente alta de omega 3, estos individuos eran sujetos perfectos para un ensayo científico. Entusiasmado al observar que los esquimales consumían una gran cantidad de grasa y aún así no sufrían enfermedades cardiovasculares, el profesor Sinclair decidió publicar su trabajo en una prestigiosa revista de medicina, The Lancet, en 1956. Pero la idea de Sinclair iba tan a contracorriente que fue objeto de burla y a consecuencia de ello fue privado de su cargo en la Universidad de Oxford. Sin dejarse vencer por las críticas, Sinclair instaló su laboratorio de investigación en su propia casa. Durante 100 días el profesor Sinclair no comió más que pescado azul y carne picada de foca. Mientras seguía esa dieta, Sinclair realizó un experimento bastante extraño. Se hizo un corte y observó cuánto tardaba la herida en dejar de sangrar. Al principio sangró durante 2 minutos, pero pasadas varias semanas, la hemorragia tardó 50 minutos en cortarse. Empezaba a parecerse a los Inuit, que sangraban copiosamente cuando se hacían una herida. El profesor Sinclair estaba convencido de que había encontrado la respuesta. Los omega 3 podían reducir el riesgo de ataque al corazón al reducir la capacidad de coagulación de la sangre. Después, un extraño hecho ocurrido en Grecia arrojó una nueva luz sobre el problema. Los científicos notaron que la esperanza de vida de la población griega era excepcionalmente alta. Este ensayo fue el primero en demostrar que la población de la isla griega de Creta tenía un índice muy bajo de enfermedades cardiovasculares, una tasa de cáncer muy baja y una vida muy larga. La doctora Artemis Simopoulos es presidente del Centro de Investigación Genética para la Nutrición y la Salud de Washington. En aquel momento, los investigadores creían que todas las grasas contribuían a agravar las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, un plato típico griego parecía contradecir esta hipótesis al llevar un 40% de grasa en su contenido. En un viaje a Grecia, Artemis empezó a preguntarse por los extraños resultados del experimento. Los griegos siempre han sido consumidores de plantas silvestres. Son parte importante de la dieta griega. Artemis recuerda haber comido unas plantas silvestres llamadas verdolagas. Siguiendo su intuición, envió muestras de esta planta a un laboratorio de Estados Unidos. Para su sorpresa, la verdolaga contenía omega 3. No solo eso, la cantidad de omega 3 de la verdolaga era mayor que la de cualquier otro vegetal analizado. Artemis decidió llegar aún más lejos con sus averiguaciones. Un verano estaba visitando a mis padres en Ampolistra. Era por la tarde y estábamos tomando café. Cuando miré hacia abajo, vi que las gallinas se habían escapado de su corral y se habían metido en el jardín donde crecía mucha verdolaga.
La estaban picoteando como locas. Así que pensé, si las gallinas la comen con tanta ansia, tendrá que repercutir en la composición de sus huevos. Cuando llegaron los resultados del laboratorio, Artemis resultó estar en lo cierto una vez más. Los huevos de aquellas gallinas contenían un 20% más de omega 3 que los huevos de las criadas con pienso. Había encontrado la respuesta. Los griegos tenían tasas muy bajas de enfermedades cardiovasculares porque estaban protegidos por el omega 3 en su dieta natural. Por primera vez, los científicos del mundo entero iban a empezar a tomar el asunto de los omega 3 en serio. El trabajo de Tom Sanders, junto con otras investigaciones, ha podido demostrar que tomar al menos 1 gramo de omega 3 al día puede evitar que una persona que haya sufrido un infarto vuelva a sufrir otro. Creo que ahora estamos casi seguros de que si las personas que tienen enfermedades cardiovasculares de alto riesgo consumieran pescado azul 1 o 2 veces por semana, reducirían el riesgo de sufrir una muerte repentina. Tratar con omega 3 a los pacientes que sufren alguna enfermedad cardiovascular es una práctica aceptada dentro de la medicina clásica. Existen datos muy fiables en los estudios epidemiológicos que indican que las personas que consumen más pescado y tienen altos niveles de ácidos grasos omega 3 en la corriente sanguínea y en las células tienen menos riesgo de sufrir un infarto o una apoplejía. A los pacientes que ya han tenido un infarto se les recomienda actualmente que tomen aspirina para reducir la coagulación de la sangre. Cada vez existen más y más pruebas de que suplementar la dieta con ácidos grasos omega 3 es una buena idea y mejora el futuro bienestar del individuo. 50 años después de haber sido expulsado de la Universidad de Oxford, Sinclair por fin es reivindicado. Parece ser que los omega 3 nos protegen de las enfermedades cardiovasculares. Pero esto era solo el comienzo. Hay tentadoras evidencias que sugieren que los ácidos grasos omega 3 también podrían ser beneficiosos para el cerebro. De hecho, el cerebro es grasa en un 80% y es muy rico en omega 3. Aproximadamente 1/10 parte del cerebro está compuesta de estos ácidos grasos. Entonces el doctor Hybel se planteó una duda. ¿Qué le ocurriría a nuestro cerebro si no consumiéramos suficiente omega 3? El doctor Hybel hizo caso a su intuición y empezó a averiguar cuánto pescado come la gente en el mundo entero. Sudáfrica, por ejemplo, es el país que menos pescado consume. El Reino Unido está en un término medio. Y los japoneses son quienes consumen la mayor cantidad. A continuación estudió las tasas de depresión de estos países. Encontró una correlación verdaderamente sorprendente. El riesgo de sufrir una depresión era 50 veces superior y estaba relacionado con la cantidad de pescado ingerida. Me quedé atónito al ver los resultados. Llevaba más de 5 años intentando encontrar la relación entre depresión e ingesta de pescado en cada país y de repente la encontré.